allí donde están, les voy a pedir si pueden abrir sus Biblias en Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2 y con un amén me indican cuando lo tengan, por favor. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Y este mensaje lo ha llamado Naciste para adorarle. Amén. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y con el poder de su Santo Espíritu. Y allí conmigo me siguen. Dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió a Galilea de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado, con María su mujer desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó del resplandor. Y tuvieron gran temor, pero el ángel les dijo, no temáis, porque será para todo el pueblo porque será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que Cristo, el Señor. Eso os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con él el ángel, una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Imagínense, dice allí, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales. Cuando estaba leyendo esta parte me imaginaba cómo las legiones de ángeles, sabiendo que el verbo se iba a hacer carne y que ese día era el día que nuestro Señor Jesucristo había nacido, dijo, Señor, Padre, permítenos ir con aquel ángel. Permite que nuestros ojos puedan ver la gloria de Dios, el verbo hecho en carne. Y yo creo que tal vez le suplicaron, tal vez podían ver de allá de los cielos lo que estaba aconteciendo acá. Amén. Porque los cielos y la tierra cuentan la gloria de Dios. Amén. Pero yo creo que decían, permítenos ir. Y dice que de repente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Qué hermoso imaginar ese evento tan poderoso. Imaginarse cómo los pastores pudieron ver esas experiencias donde no solamente veían a nuestro Señor Jesucristo nacido, pero una hueste de ángeles alrededor. Amén. Qué hermoso. Y el 15 dice, y sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Pero María guardaba todas estas cosas y meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Ahí donde están, inclinan su rostro y vamos a venir delante de Dios en oración. Y dice, Señor Padre Santo, aquí estamos. Nos hemos gozado con tu presencia, Señor.
Nos hemos gozado, Señor, el poder venir delante de ti, Señor Padre Santo, en alabanza y en adoración. Levantando, Señor, un incienso delante de ti, Señor, como olor fragante, Señor. Gracias, Señor Padre Santo, Señor, por tu venida, Señor, por recordarnos día con día, Señor Padre Santo, lo que tú hiciste por amor a cada uno. Te pido en el nombre de Jesús que tú nos enseñes lo que no sabemos, Señor. Que tú hables, Señor, lo que no hemos escuchado. Y que tú, Señor, cambies, Señor, lo que necesitamos cambiar. Padre Santo, aquí está tu iglesia. Aquí está tu cuerpo, Señor. Padre mío, Señor, háblanos, Señor Padre Santo, y que tu Espíritu Santo siga llenando este lugar de tu gloria. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús te lo pedimos y todos decimos amén, amén, amén. Y dice el versículo 11, dice, nos ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Sabías que Dios es perfecto en las fechas, en los horarios, en los días, en los lugares, en todo lo que hace? Él es perfecto. Y yo, cuando estaba leyendo la escritura, me decía, ¿por qué no naciste en mi tiempo? ¿Por qué no naciste para que yo pudiese ser tal vez como una María que sabía postrarse delante de ti para adorarte? ¿Por qué no naciste en mi tiempo para tal vez aún poder ser como tu amiga Marta, que aunque era una mujer afanada, pero te servía a ti, mi Señor? Te servía a ti y servía a los santos. Yo decía, ¿por qué no? Porque como quisiera uno poder haber tenido esa presencia en vivo, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo caminando, hablando su viva palabra a nuestros oídos. Pero sabemos que el día que Él escogió para que Él naciese era el día perfecto, porque había un pueblo que estaba clamando, había un pueblo que estaba gimiendo, había un pueblo que Él venía a redimir. Amén. Amén, aleluya. Dice, nos ha nacido hoy Cristo nuestro Señor, nuestro Salvador. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice, porque así como Él nació en ese día, y porque era necesario que Él naciera, porque decía que ha nacido para todos, para que, como una noticia de gozo, así cada uno de nosotros nacimos en la fecha, en el lugar, en la familia, en la hora donde Dios quería y había planeado que naciéramos. ¿Por qué? Porque tanto como es necesario nacer en carne, también es necesario nacer en el Espíritu. Y en este tiempo, Dios sabía que nosotros estábamos preparados para vivir estos tiempos. Una generación donde tal vez en aquellos tiempos, aquella generación no hubiese podido sobrevivir a estos tiempos. Tiempos donde la maldad se ha multiplicado, amén. Porque sabemos que tanto la maldad, la perversidad, tanta malicia, tanto morbo, tantas cosas que han crecido aquí en el mundo que tal vez en aquellos tiempos no hubiesen podido sobrevivir. Pero sin embargo Dios dijo que cada uno de nosotros naciésemos en estos tiempos. En tiempos donde Él nos había dado las herramientas, el poder y la autoridad de poderse sobrellevar, de poder llegar un día como el día de hoy, como el día que nosotros nacimos en el Espíritu también, amén. Dice, los ángeles anunciaban, les doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo que nos ha nacido hoy. El nacimiento de cada uno de nosotros tiene un propósito. Todo lo que Dios hace en nuestras vidas, Él no se equivoca. A veces nos preguntamos, ¿por qué nací en este hogar? ¿Por qué tengo este papá? ¿Por qué tengo esta mamá? ¿Por qué me tocaron estos hermanos? ¿Por qué me tocaron estos familiares? Y a veces, yo lo digo por mí, yo llegué a cuestionar a ver por qué y por qué. Pero ahora que conozco al Señor, entiendo que nuestra vida, donde nacimos, con quién crecimos, donde el Señor nos puso, tiene un porqué.
tiene un propósito, tiene un plan. Y los planes de Dios siempre, siempre han sido perfectos. Siempre han sido perfectos. Amén. Y nacimos para adorarle. Nacimos en este tiempo para adorarle. Nacimos para exaltarle y para reconocer. No sé quiénes de ustedes conocen la historia de Elizabeth y Zacarías. Dicen que Elizabeth y Zacarías eran de edad bien avanzada. Se dice que Zacarías pasaron tantos años, muchos años, orando por tener un hijo. Ellos oraban y si sabemos en aquellos tiempos, el tener un hijo era una gran bendición. Llamada a las mujeres, bendita tú que has engendrado un bebé. Y eran todos llamados benditas las mujeres, la familia, la pareja que podía tener hijos. Pero también era de gran afrenta, de gran vergüenza cuando no tenías hijos. Entonces Zacarías y Elizabeth habían pasado tantos años orando. Dice que Zacarías era de edad de 92 años cuando él estaba en el tabernáculo. Y y se le apareció un ángel y también le habló a él. Y vamos a Lucas 1:8. Lucas 1:8. Y me pregunto si el nacimiento de su hijo Juan el Bautista fue un milagro o una oración contestada, con un perfecto plan de Dios en el tiempo que él nació. Amén. Como les digo, el Señor no se equivoca. Fuimos nacidos en este tiempo para adorarle. Lucas 1:8 dice, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. ¿Qué simboliza el incienso? Dice que el pueblo hacía una oración sencilla, pura, de adoración elevada a Dios, como una ofrenda de olor fragante, como nosotros hacemos, ¿verdad? Cuando venimos aquí a la iglesia y ofrecemos ese olor fragante, ese incienso, esa oración, esa adoración a nuestro Dios, porque queremos escucharle, porque nuestros oídos quieren estar preparados para escuchar la voz de Dios, para poder traer a Él una ofrenda grata delante de Dios en alabanza, para poder nuestro corazón y nuestros oídos estar preparados a lo que Dios quiere hablarnos. Amén. Dice el 11, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dice aquí que escribí que Juan era un hombre valiente, fiel, se guardó en santidad, muerto a las pasiones y deleites terrenales. Su ministerio empezó a los 30 años. Fíjense, a los 30 años. Escuchamos ahorita que desde el vientre de la madre dice que ella era lleno del Espíritu Santo. Lleno, y no solamente, sino que el poder de Dios ya estaba allí con él. Pero fue hasta los 30 años que empezó su ministerio. Y él empezó a los 30 años, pero sabemos que muchos en la Biblia empezaron desde muy jóvenes, otros empezaron más tarde, pero la pregunta es, ¿cuándo nosotros vamos a empezar nuestro ministerio? ¿Cuándo nosotros vamos a empezar a trabajar y a servir a Dios como
como para lo que fuimos llamados. Porque Dios tiene un plan y un perfecto propósito para cada uno de nosotros. Y no es de estar aquí sentados. No es nada más de recibir. Porque su palabra bendita dice, da de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y de gracia recibimos la salvación. ¿Y a cuántas personas hemos traído la salvación? ¿A cuántas personas hemos traído para el evangelio y compartido el evangelio? ¿Con cuántas personas nos expresamos para saber cómo están, en dónde están, en qué camino están, para poderlos ayudar a corregir el camino? Él empezó, dice que a los 30 años, y solamente duró 1 año su ministerio, pero un ministerio lleno de poder y de gloria. ¿Por qué? Porque dice que era un hombre valiente, tenía valentía. Muchas veces no hablamos con el prójimo porque nos da pena, nos da temor al rechazo, cuando en realidad el rechazo no es para nosotros, sino están rechazando a nuestro Señor Jesucristo. Pero él era valiente, era fiel que no importaba qué estuviese pasando, no importaba quiénes se cruzaban en su camino, él era fiel para compartir las buenas nuevas de salvación, porque dice que él era la voz que clama en el desierto. Dice, se guardó en santidad, muerto a las pasiones y deleites terrenales. Porque es que a veces no servimos a nuestro Dios como debemos de servirle. Porque a veces nos limitamos a Dios para hacer lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Porque está nuestro yo, está lo que yo necesito, está lo que yo quiero, está lo que puedo, lo que no quiero. Ponemos un fin de excusas para no servir a Dios como lo que Dios quiere que hagamos, porque nacimos para adorarle, nacimos para honrarle, nacimos para exaltar su nombre, nacimos para testificar de su amor, nacimos para hacer tantas cosas. Él duró hasta los 30 años, yo no sé qué pasó de cuando nació aquí, sé que estaba lleno desde el vientre del Espíritu Santo y había poder. Pero llega el día donde te dice el Señor, levántate, porque yo a este día te traje a este mundo para que tal día tú te levantes de esa silla y ya no nada más recibas, sino empieces a dar. Amén. Llegó el día donde Juan se tuvo que levantar para empezar su ministerio. ¿Será que sus padres lo estaban preparando? Bueno, él pudo servir porque su corazón, su vida, podemos decir, él pudo servir porque su corazón, su vida fue guardada por padres que lo amaron y lo instruyeron. Y muchas veces decimos, bueno, pues no sirvo porque mira mi vida toda quebrantada, una vida toda trastornada, una vida muy triste, una vida muy, muy difícil, vida atormentada de tal manera que dice, ¿cómo voy a hablar? ¿Y cómo voy a expresar si ni siquiera puedo expresarme a mí mismo? ¿Cómo puedo decirte de poder llegar a conocer a mi hermana si no me conozco a mí mismo? ¿Cómo decirle a esta persona del amor de Dios si ni siquiera conozco que el Dios que me habla aquí, la palabra de Dios, es el Dios que me redima, que me transforma? Es el Dios que me rescató de esa vida, de esa familia, que si tal vez Juan tuvo unos padres que lo amaban, que lo instruían, que lo llevaban por el camino, que le enseñaron el Pentateuco y que le enseñaran tantas cosas, cómo amar a Dios, cómo seguir a Dios, cómo escucharlo. Pero también vemos la vida de David. ¿Cuántos conocen la vida de David? O la de José. José fue entregado por sus propios hermanos, fue encarcelado, acusado. ¿Qué no pasó, José? Lo separaron de su padre, lo separaron de todo lo que él conocía. Pero David dice que cuando Saúl, ya Dios le dijo, Saúl, ¿sabes qué? Tú ya no me vas a reinar porque me desobedeciste. Ahora le dijo a Jesse, ve, le dijo a Samuel, ve a Jesse
y dile que vas a llevar una vaca para que pueda haber un sacrificio para una ofrenda. Pero invita ahí a todos sus hijos, porque de sus hijos voy a escoger uno para el que él sea el que sea el siguiente rey, el que gobierne el pueblo de Dios. ¿Y qué pasó cuando llegó Samuel? Dice que estaban también los ancianos allí y estaban los hijos, 7 hijos, pero no estaba David. Y cuando Samuel miró a los hijos, él luego miró a uno y dijo, tal vez sea él. Y no era, y pasó 1, pasó 2, pasaron 3, pasaron 6 y ninguno. Aún los hermanos, eran 6 hermanos, y de los 6 hermanos, ninguno se acordó de David. Ninguno miraba en él la posibilidad, o ni siquiera le dieron el derecho. Sabían que venía el profeta, que dicen que cuando venía Samuel y llegó a las puertas de ese lugar, dice que la gente temió, traes condenación, porque sabían que él era el profeta de Dios. Temían por lo que él iba a decir. Sabían que era un hombre ungido de Dios. Pero sin embargo, ni el padre, ni los hermanos, ni los ancianos, cuando supieron que Samuel había pedido que estuviese allí todos los hijos, nadie se acordó de David. El pobre David allá estaba con las vacas, con los becerros, con las ovejas, pastoreando. A veces dirás, bueno, viví una vida menospreciada, nadie miraba valor en mí, nadie pensó en mí, ni aun mis hermanos, ni mi padre mira un valor en mí, ni me da mi lugar. Pero sin embargo, Dios tan hermoso y poderoso, que Él mira lo que el hombre no mira. Miró en él que era un joven conforme al corazón de Dios. Un joven que sabía adorarle. Un joven que sabía depender en Dios. Sabía traer alabanza a Dios. Un hombre que no tenía temor. Un hombre que sabía lo que tenía que hacer, cómo lo tenía que hacer. Y era jovencito. Nació él en el tiempo perfecto. ¿Por qué? Porque era necesario en aquel tiempo que ese joven fuera el siguiente rey. Porque había uno que había desobedecido. Amén. No importa de dónde vengas, de qué descendencia vengas, naciste para adorarle en el tiempo perfecto con un propósito. Cada uno de ustedes nacieron con un propósito, con un plan. No importa de qué familia hayas venido, cómo haya sido tu trasfondo, porque tal vez tú no tuviste control de lo que haya pasado en tu niñez, en tu adolescencia, pero tienes el control de poder decir, yo escojo vivir una vida diferente. Yo escojo que por la gracia y el poder de Dios que toda cadena sea rota. Yo escojo y declaro que mi vida, desde hoy en adelante mi generación ya no va a ser como era antes, porque que en el nombre de Jesús toda cadena es rota. Amén. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros estamos aquí porque nacimos para adorarle. Porque como decía nuestro pastor ahorita en la escritura de Efesios, fuimos escogidos, fuimos sellados, fuimos llamados y adoptados como sus hijos. Pero ¿quiénes son sus hijos? Aquellos que le reconocen y lo reciben como su Señor y Salvador. No todos. Todos somos creación de Dios. A todos Dios nos creó. Pero aquellos hijos son aquellos que dicen, Señor, yo te acepto como mi Padre. Y a veces es tan difícil acercarse a Dios por la figura paterna que han vivido. Porque tal vez nunca tuvieron una figura paterna correcta, una figura paterna donde te enseñó con paciencia, con amor, con diligencia a ser el hombre o la mujer que debes de hacer. Y a veces poder decir, quiero venir delante de ti, mi Padre Celestial, pero ¿cómo? Si nunca supe cómo venir con mi Padre terrenal.
Pero aún en esas cosas el Señor nos ayuda. Cuando la figura paterna no fue correcta, viene el Señor y te dice, todo lo que miraste allí, yo lo vengo y lo transformo. Y por medio de mí, tú vas a hacer ahora la diferencia. Amén. Dice que venían los sacerdotes y levitas y le preguntaban a Juan si era el Cristo, Elías o quién era. En Juan 1:23, si pueden ver el libro de Juan 1:23. Y dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Me pregunto si entre todos los que estamos aquí, como su Redentor, como su Salvador, como el Alfa, el Omega, como el Consolador, como la fortaleza, como el gran yo soy, ¿habrá aquí a alguien que no le ha dado el permiso a Dios para darse a conocer en su vida? Porque dice aquí, dice, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es de quien viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Juan se consideraba solo una voz que llamaba a las personas al arrepentimiento. Su misión era preparar el camino para el Mesías Jesús. Naciste para que tu alma, tu vida le adore y cumpla con la misión que Dios te ha dado de preparar el camino para que las personas lleguen al arrepentimiento y se vuelvan a Él. Así como Dios llamó a Juan para que sea la voz que clama y llama al arrepentimiento, para que se vuelvan, así cada uno de nosotros hemos sido llamados para lo mismo. Y no solamente eso, dice que Él vino para preparar el camino. Juan iba predicando acerca del arrepentimiento. Él les decía, arrepiéntanse porque Cristo viene pronto. Arrepiéntanse, vuélvanse de sus caminos. Iba preparando el camino. Pero la cosa es de que el Señor ahorita está diciendo, arrepiéntate tú también y prepara el camino. Prepara el camino porque yo vengo pronto. Porque yo vengo pronto y vengo para levantar una novia que no tenga mancha y no tenga arruga. Una novia que sea pura. Una novia que haya guardado su vida en santidad, que se haya consagrado. Una novia que no puso excusa, que no lo puso a Dios como en segundo lugar. Porque ¿en qué lugar has puesto a Dios? ¿Quién está primero? ¿Por qué no buscas a Dios? ¿Por qué no te acercas a Dios? ¿Qué es lo que pones primero para no acercarte a Dios? Hay un camino que Él venía preparando porque detrás de Él venía, dice detrás de Él, pero que era antes de Él, venía Dios. Y Él sabía que Él era el que había sido llamado para que solamente preparara el camino, para que la gente escuchara, porque uno es el que siembra, otro es el que riega, pero al final el que da el crecimiento es nuestro Señor, amén. Y Él iba preparando el camino, un camino que el Señor el día de hoy nos está pidiendo, prepara tu camino porque yo vengo pronto. Prepara tu camino porque yo en mi palabra digo, yo vengo pronto. Amén. Dice, Juan era el último y el mayor de los profetas. El rey Herodes lo decapitó a los 30 años de edad. Su ministerio solamente duró un año. Fíjense, de 30 años, jovencito. Creo que ustedes tienen, mi yerno, mi hija tienen la edad de como de 30 años. Jovencito.
jovencito. Pero ¿qué estaba haciendo él? Apasionado por Dios, fiel a Dios, preparando un camino. Y él no se estaba preocupando por lo que iba a pasar aquí en la tierra y qué es lo que iba a hacer aquí en la tierra, sino él estaba preparando también aún su mismo camino, preparando su camino, el cual lo iba a llevar a la vida eterna. Dice, Génesis empieza con el hombre hecho a imagen de Dios y Juan comienza con Dios hecho a imagen del hombre. Amén. Dice Juan 3:25. Dice, entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza a todos, vienen a él. Y respondió Juan y le dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuera dado del cielo. Y vosotros mismos me sois testigos y de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Aquí veo esta escritura y me llena de bendición porque dice, y respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuera dado del cielo. Nada de lo que nosotros busquemos tener en la presencia de Dios la vamos a obtener si no está en una búsqueda, si no reconocemos que viene de Él y buscamos que Él nos lo dé. Muchas veces con nuestras propias fuerzas buscamos servirle, buscamos hacer cosas para el servicio de Dios, pero no lo logramos hacer con la eficacia que quisiéramos. ¿Por qué? Porque lo hacemos con nuestras propias fuerzas o lo hacemos vanagloriándonos a nosotros mismos, buscando la gloria de nosotros mismos, buscando ser reconocidos nosotros mismos. Pero aquí algo que me gusta es de que no solamente era valiente, era fiel, sino era humilde, reconocía que todo lo que venía hacia él venía del cielo, venía de él, de nuestro Señor Padre. Y Juan 3:30 dice, es necesario que él crezca para que yo mengüe. Él sabía que para que el Señor Jesucristo, para que Dios creciera en él cada día tenía que menguar, que cada día tenía que parecerse menos a él y parecerse más al Señor. Cada día. Y nosotros, cuando nos vemos al espejo, cuando la gente nos mira, cuando la gente nos escucha, cuando la gente nos ve caminar, dirán, esta mujer, este hombre se parece al Señor. Esa imagen y semejanza al Señor Jesucristo. La realidad es que es la luz que alumbra en las tinieblas. Te preguntas si la gente mira la imagen y semejanza de nuestro Señor, si de veras estamos menguando, cada día estamos glorificándonos más y gloriándonos más y exaltándonos más, el cual dice el Señor, ¿sabes qué? Ahí estate un ratito. Ahí estate un ratito, sigue con tu gloria, sigue exaltándote, sigue pensando que todo lo que te viene es por tus fuerzas. Que hay cuando te canses y reconozcas y voltees hacia arriba, entonces yo vendré. Cuando tú mengues y me dejes crecer a mí. Amén. Es necesario crecer. Menguando, muriendo al yo, necesito dejar morir el yo. Hace ratito estábamos con un amigo de mi hijo y este muchacho había tenido una experiencia, no era cristiano, y tuvo una experiencia donde lo asustó tanto que le llamó a mi hijo y le llamó a otro amigo y en voz alta en el speaker nos puso y estuvimos hablando con él ahí en Thruway y tras haber hablado con él varias cosas, le dijimos que si quería invitar a Cristo en su corazón y dijo que sí. Y ya le dijo, ok, vamos a hacer la oración de fe. Y dijo, no lo quiero hacer por el teléfono, lo puedo hacer en persona. Y era un sábado ya muy noche. Entonces a otro día le dijimos, ok, si quieres, queremos acercarte a una iglesia. Ven, llega aquí a las 9:45 otro día, mañana domingo, y te vamos a llevar a una iglesia. Y después allí hacemos la oración de fe. 9:45.
exactamente, puntualito, ahí estaba tocando la puerta. Lo llevamos a la iglesia, invitó a Cristo en su corazón. Esta semana le habló a mi hijo y le dijo, hey, ¿me pueden llevar a la iglesia de vuelta? Y lo llevamos. Después de eso llegó a la casa y estaba preguntando, ¿cómo puedo saber si le estoy poniendo límites al Señor? Porque quiero crecer, quiero conocer a Dios. Pero ¿cómo puedo yo saber si le estoy limitando a Dios para que Él crezca en mí? Y le dije, muy buena pregunta. Le digo, la obediencia. No necesitas tú hacer ningún sacrificio porque el sacrificio Él ya lo pagó en la cruz. Él dice que cuando tú te busques la palabra de Dios, que te instruyas en la palabra de Dios, Dios te va a empezar a hablar. Pero cuando Dios te hable y cuando Dios te empieza a dirigir a hacer algo, no lo limites, sino obedece su palabra. Porque si tú, cuando Dios te está hablando y te está diciendo, entrégale esta actitud, y le dices, no, Señor, ahorita todavía no estoy listo, lo estás limitando. Señor, entrégame esta adicción. No, Señor, no puedo, todavía no. Ahí lo estás limitando. Cuando el Señor te empieza a hablar, porque te va a hablar. Porque cuando nosotros le buscamos a Dios, Dios nos habla. Pero allí podemos ver cómo unos pasan un proceso muy lento para el crecimiento y otros cómo crecen, como le dijimos en la explicación de Pablo, 3 días de ser un hombre que perseguía y mataba a los cristianos. En 3 días transformó su vida. Fue un hombre apasionado por Dios, un hombre que transformó y hizo tantas cosas con el poder de Dios. No más 3 días. Hay gente que toman años y no dejan de ser niños, que todavía no pueden tener un alimento sólido. No se les puede hablar de algo fuerte porque como niños empiezan a llorar, como niños se alejan, se caen, se tumban y hacen berrinche. Pero hay gente que de repente invitan a Cristo en su corazón y dice, wow, quiero más de Él, quiero más de Él. Y creces y maduras. ¿Por qué? Porque tanto es necesario nacer. Nacimos porque el Señor le plació que naciéramos, pero ahora es necesario nacer en el Espíritu y crecer, no quedarnos como cuando nacimos en el Evangelio. ¿Por qué? Porque la salvación es instantánea. La salvación en un momento la obtienes, pero la santificación requiere un proceso. Requiere un proceso. Por eso a veces vemos como a veces mucha gente viene a la iglesia buscando de Dios y se van por haber puesto la mirada en el hombre. Y se olvidan que llegaron a la iglesia no por el hombre, sino porque Dios había mandado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Se olvidaron. ¿Por qué? Porque pusieron la mirada en el hombre. Porque el hombre no es de cómo te va a fallar, dónde te va a fallar, sino cuándo te va a fallar, porque les vamos a fallar. Vamos a fallar. Mi pastor me va a fallar, yo le voy a fallar, mi hermana me va a fallar, yo le voy a fallar, cada uno de nosotros nos vamos a fallar. ¿Por qué? Porque somos imperfectos, pero todo es un proceso que nos lleva a la santificación, un proceso que tenemos que llevar a cabo para que el Señor crezca en nosotros, para que nosotros manifestemos el poder y la gloria de Dios en nuestras vidas, que el Señor esté en nuestras vidas. Amén. Dice 1 Corintios 3, capítulo 3, versículos 5 al 7, dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Qué hermoso escuchar estas palabras de los discípulos, de los apóstoles, cuando no se dan la gloria para nada, porque reconocen de que ni el que riega es importante, ni el que sembró es importante, sino solamente el que da el crecimiento.
Así que el que tú siembres la palabra, el que tú siembres el evangelio, el que tú vengas y riegues lo que alguien sembró, es importante. Claro que sí es importante, pero no tiene nada de importancia ni de valor como lo que tiene, lo que hace el Señor en el crecimiento del Señor. Y en todo eso, cada uno de nosotros somos el instrumento que Dios quiere usar. Dios nos quiere usar a cada uno de nosotros. Me gozo de este muchachito. Apenas lleva 2 semanas que conoció a Cristo. Y está preguntando y quiere saber y quiere saber y quiere saber. Es nuestro trabajo discipularlo. Es nuestro trabajo ayudarlo y no a que sea alimentado. Porque le dije, eres un bebé ahorita. Y en el camino te vas a tropezar, en el camino vas a caer, en el camino van a pasar cosas. Pero agárrate de la mano del Señor, agárrate de la mano a aquellos que quieran poderte ayudar, poderte aconsejar con una palabra de Dios. Amén. Dice, como padres somos responsables de instruir nuestros hijos en el camino. Dice, los tenemos bajo nuestras alas, pero preparándose para un día volar y abrir sus alas. Cada uno de nosotros, como padres, es normal que cuando sea niño, que nosotros lo cuidemos, que lo tengamos como la gallinita, ¿verdad? Que los tengamos aquí bajo nuestras alas. Y que camine nuestros niños, estén detrás de nosotros y caminamos y lo protejamos y todo, pero cuando son niños. Pero llega el momento donde si tú no lo preparas, ese niño va a seguir siendo niño toda la vida. Ese niño va a seguir siendo niño toda la vida. Y eso no es normal. Lo normal es de que ese niño aprenda. Estábamos hablando acerca de cosas que a veces como padres hacemos, pero las cosas que hacemos es porque estamos preparando para que un día vuele, para que un día sea una mujer, un hombre independiente, que sepa valerse por sí mismo. Un día creció bajo la instrucción de los padres, pero ahora que ya empieza a volar, ahora se pone bajo las alas del Señor. Decir, ahora Señor Padre Santo, mi Padre Celestial, ahora sé tú guiándome, dirígeme, porque ahora como adulto quiero venir ante ti. Pero muchas veces tenemos a niños en casa que no han madurado, ya son grandes, no han sido responsables y son grandes de edad. Sabemos que muchos tienen años y ya grandes y adultos, pero nunca los enseñaron a volar. Nunca les dijeron, ¿sabes qué? Tú puedes. Cuando mi hijo se estaba yendo para Long Beach, como madre, como padre, nos dolía. ¿Por qué? Porque lo amamos, quisiéramos tener como padres, quieres tenerlos ahí todo el tiempo, pero ese es un amor egoísta. Porque como responsables padres tenemos que enseñarlo aquí, ¿sabes qué? Te voy a extrañar, pero tú puedes. Se te va a hacer difícil y tal vez vas a tener que tener 2 trabajos. Yo le dije a mi hijo, tal vez vas a tener que tener 2 trabajos. Tal vez vas a tener que estudiar y tener 2 trabajos para poder salir adelante con todas tus cosas. Y se me quedaba viendo, le digo, mi hijo, no vas a ser ni el primero ni el último, pero si ellas pueden, tú puedes. Y tú eres un muchacho inteligente. Y yo soy bien orgullosa de ti, yo sé que vas a poder. Nos acaba de decir mi hijo que ya tiene su segundo trabajo y está estudiando y no nos pide ni un 5. Le digo, mi hijo, ¿ocupa algo? Cuando fuimos para verlo, ¿ocupas algo? No. ¿Todo bien? ¿Ya pagaste tu renta? Sí. ¿Ya pagaste todo? Sí. Todo está pagado. Gloria a Dios. ¿Pero qué tenemos que hacer? Como madre quisiéramos tenerlo aquí. Pero que no es anormal que a veces ya llegan los hijos ya 30, 40, 50 años y todavía están en casa de papá. Y no quiero criticar a nadie ni juzgar porque yo solamente hablo a aquellos, porque yo sé que muchas veces es porque estamos por cuidar, por ayudar, ¿verdad? Y eso todo es importante y necesario, pero que no sea porque no lo dejaste crecer, que no sea porque no lo ayudaste a madurar.
porque no le instruiste a que aprendiera a paletear sus alas para que un día volara. Que no sea por eso, sino porque en realidad está allí porque hay un propósito y un plan con sus papás o con sus familiares, pero no porque sigue siendo un niño a una edad ya bien grande. Amén. Dice en el versículo 31 de Juan, dice, el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas que ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Dios nos envió a cada uno de nosotros. Dios vio en ti y dijo, aquí va a estar él hoy. De todos sus hermanitos, toda la familia que tenía, y dijo, él es el que yo escogí para nacer y para estar aquí. Y dice que lo que Dios le da, no se lo da, el Espíritu de Dios no se lo da con límites. Lo que Dios nos quiere dar, no nos lo da con límites. Nosotros quiero que recordemos el día de hoy que Dios no nos limita para poder hacer lo que Dios nos ha llamado. No somos miembros de asiento. No fuimos llamados para ser miembros de asiento. Fuimos llamados para predicar el evangelio, para llevar la comisión de ir y predicar el evangelio, de ir y hacer discípulos. ¿Cuántos de nosotros estamos haciendo eso? ¿Cuántos de nosotros estamos compartiendo el evangelio? ¿Cuántos de nosotros estamos llevando la comisión y la gran comisión? ¿Cuántos de nosotros vamos a salir de la banca un día? Dice, el arrepentimiento era algo que Juan venía y clamaba. Dice, y el arrepentirse no es un sentimiento, es una acción. Juan les dijo a sus oidores que cambiaran su manera de pensar, no solamente se sientan culpables por lo que han hecho. El arrepentimiento habla de cambiar de dirección y el camino. Una cosa es sentirte mal, ay, ya me cacharon, ya vieron mi falta, o yo sé que yo estoy faltando, yo sé que estoy descuidándome, yo sé que estoy siendo negligente en mi vida personal, en mi vida cristiana. Ay, Señor, me siento mal. Pero una cosa es sentirte mal y decir, ay, ya me equivoqué. Y otra cosa es el arrepentimiento. El arrepentimiento es cambiar el rumbo, cambiar el camino y tomar un camino recto. Acordémonos que nuestra vida es para preparar el camino que nos va a llevar a la vida eterna. Dice, el Mesías, el Rey de Reyes ya viene. Es algo que decía Juan, dice, el llamado al arrepentimiento es la reacción a la noticia de que el Rey y su reino ya vienen. Ciertamente, en cierto sentido, ya está aquí. El reino de los cielos, el Mesías, el Rey ya viene. Ya está aquí. El Espíritu Santo, Él lo dejó aquí. Él está aquí. Su presencia está aquí. Ahora la cuestión es, ¿me voy a arrepentir de mis caminos? ¿Me voy a arrepentir de mi manera de ser, de mi forma de ser? ¿Me voy a arrepentir de mis pensamientos? ¿Me voy a arrepentir de a dónde camino, a dónde voy, con quién voy, qué es lo que hago, qué es lo que no hago, qué debería de estar haciendo? ¿O voy a seguir igual, en el mismo camino que me lleva a la perdición? Porque sabemos que la palabra de Dios dice que no hay tres caminos, como antes se nos había enseñado, el camino a la vida, el camino a la muerte o el limbo. No, está el infierno y está el cielo, solamente dos caminos. Y tú escoges, tú escoges.
Tú escoges. Algo tan hermoso es de que Señor Jesucristo pagó en la cruz por nuestros pecados. Él pagó, pero depende de ti si tú quieres pagar por los pecados o si dejas que Él pague por los tuyos. Depende de ti. ¿Tú quieres pagar por tus pecados y morir? ¿O quieres permitirle al Señor Jesucristo que Él pague por tus pecados y aceptar la muerte de cruz del Señor y reconocerlo como tu Señor y Salvador? Amén. Dice, ¿fuiste escogido para adorarle? El Rey de Reyes, nuestro Salvador, nació en un pesebre porque no había lugar en el mesón. Ahora la pregunta es si le has dado un lugar para nacer en tu hogar, en tu corazón. Que yo, como no entiendo muy bien el español ni el inglés tampoco, pues me fui a ver qué significaba mesón. Y dice hospedaje público donde por dinero se daba albergue a viajeros, caballerías y carruajes. Ellos estaban buscando un lugar público para poder traer a nuestro Señor Redentor a poder nacer en un lugar, en un mesón, pero no hubo un lugar público. No hubo un lugar donde Él pudiese nacer, eso tuvo que nacer en un pesebre. Y ahora, tristemente, Él está buscando ahora un lugar personal. Y ese lugar personal es nuestro corazón, de poder entrar. Pero no le damos lugar. No le damos lugar a que Él entre. No le damos lugar para que Él entre, para que Él crezca, para que Él nos ayude a menguar, para que Él nos ayude a restaurar, para que Él nos ayude a caminar, para que Él nos ayude a crecer. No le damos lugar. ¿Por qué? Porque mi yo estorba tanto. Porque una mente tan egoísta tenemos a veces que no dejamos ver que la palabra de Dios dice, adoraréis al Padre con toda tu mente, con toda tu carne, con todo tu ser, como dice el primer mandamiento, adorarás al Padre con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, amén, con todo. ¿Y qué es lo que estás estorbando? ¿La mente, el alma, el cuerpo? ¿Qué es lo que te estorba? ¿Qué es lo que te previene para que tú le des lugar al Señor en tu vida, en tu hogar, en tu familia, con tus hijos? Porque acordémonos lo que estamos diciendo, depende de nosotros qué clase de vida le damos a nuestros hijos, qué es lo que le queremos enseñar a nuestros hijos, qué es lo que quieres que tus hijos vean de ti, qué es lo que tú estás enseñando como padre. Como decía hace rato, es difícil a veces que un hijo, una hija se acerque a nuestro Padre Celestial por la figura paterna que a veces damos. Y depende de nosotros hacer cambios. Depende de nosotros. Padre, tú tienes un lugar tan importante. Dios te dio un lugar tan especial como Padre. Porque la unción, el poder, la autoridad que Dios te dio a ti como padre, no se la dio a la mujer. Pero a veces no la tomas. A veces no tomas tu lugar. Y Dios quiere que tomes tu lugar como padre. Dios quiere que tú como padre muestres a tu hijo lo que es ser un padre. Para que cuando él voltee hacia arriba diga, bueno, ahora entiendo por medio del amor de mi Padre terrenal, entiendo el amor de nuestro Padre celestial. Ahora entiendo la disciplina de mi Padre terrenal, porque fue una disciplina en amor, en paciencia. Ahora la entiendo, el por qué mi Señor a veces me disciplina, porque tengo que corregir mi camino, porque Él sabe que donde estoy yendo no es un camino correcto. Amén. Y mi mensaje se ha cortado, o sea, se ha terminado. Pero el mensaje y el título de hoy dice, naciste para adorarle. Y yo no sé en qué tú has limitado a Dios. Yo no sé qué es lo que ha estorbado
Tú lo sabes porque el Señor nos da discernimiento. Nos habla el corazón cuando escuchamos y escudriñamos la palabra del Señor. Te dice, es que aquí estás fallando. Es que aquí te estás yendo por otro camino. Es que aquí no me has entregado esto. Es que aquí no has querido cambiar acá esto. Y el Señor nos habla y nos habla. Dice, yo te llamé y te dejé que nacieras en este tiempo para que tú fueses y te arrepintieras, pero también que para proclamar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tantos están muriendo, mucha gente está muriendo. Tantas cosas que están viviendo uno en estos tiempos donde las señales están aquí y seguimos sentados. Seguimos siendo miembros de silla. Y a todos Dios nos llamó. A todos. Y allí donde estás, te voy a pedir que te pongas de pie.